Muy bien, buenas tardes a todos los que están concurriendo a esta actividad. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, porque también nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, como se pueden escuchar y utilizar las actividades en las que han participado otros colegas de la Argentina, de América Latina y de Europa. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Luis Ociel Castaño Zuloaga, catedrático, colega y amigo del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho y la Justicia. El doctor es colombiano, tiene una formación de grado en Historia y en Derecho en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional de Colombia. Hizo su maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Medellín, su doctorado lo hizo en España, en la Universidad de Cantabria. Es profesor de Derecho Constitucional colombiano y de Teoría de la Constitución, y tiene trabajo en varias universidades, como el Tecnológico de Antioquia, así que para mí es un gusto recibirlo, y además es un gusto recibirlo porque hoy va a hablar de un tema que a mí particularmente me atrae mucho, que es guerra, derecho y humanitarismo en el contexto de las independencias hispanoamericanas. No quiero robarle más tiempo a Luis, lo dejo en el uso de la palabra y después haremos las actividades que son habituales de intercambio de preguntas, de reflexiones y eventualmente de pedidos de ampliación de un tema que les anticipo. Luis es un experto y una autoridad. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Hola, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, pues de rigor, agradecerle al doctor Ezequiel Abasolo y a la doctora Viviana Kluge por la invitación a este evento. Igualmente a los académicos y profesores que en estos momentos se hayan conectado. Bueno, el año pasado publiqué un texto que se llama Modernidad Jurídico-Política en Hispanoamérica, 1808-1830, en el que básicamente me detenía en dar cuenta de la implantación del liberalismo y del constitucionalismo en nuestro contexto. Uno de los capítulos de este libro, en particular el capítulo 8, lo dediqué precisamente al tema que nos convoca en la charla del día de hoy. Hablar un poco de guerra, del derecho y del humanitarismo en el contexto de las independencias hispanoamericanas. Lo que voy a hacer aquí, pues básicamente va a ser una síntesis, un resumen de lo que planteo en ese capítulo, pero en líneas gruesas, básicamente. Por el tiempo de que disponemos, me dicen que 20 minutos, media hora, entonces voy a hacer es una síntesis escasamente de lo que se contempla en este capítulo del libro. Como es bien sabido por todos ustedes, pues el derecho humanitario, en tanto rama del derecho internacional público, en él convergen tanto el derecho de las víctimas como el derecho de la guerra propiamente dicho. Es decir, el derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. Aunque a partir de 1977, a partir del protocolo 2 adicional a los 4 convenios de Ginebra del año 49, pues ya no cabe hacer mayores distinciones al respecto frente al uno o frente al otro. Porque el derecho humanitario, básicamente, tanto hoy como en el contexto, en el periodo del que nos ocupamos, en el periodo de las independencias hispanoamericanas, pues básicamente ha sido concebido como un instrumento encaminado pues, a paliar los rigores básicamente de la guerra, ¿cierto?
es decir, como un instrumento de protección frente al ser humano, tendente al alivio de los sufrimientos de todas las víctimas de los conflictos armados, fuesen personas civiles, heridos, prisioneros, náufragos, beligerantes o población civil en un momento determinado. Desde este punto de vista, el derecho de Ginebra, el derecho internacional humanitario, no ha sido el que ha inaugurado un estilo que podríamos denominar nuevo de protección jurídica, sino que básicamente lo que ha hecho es venir a recoger una rica tradición jurídico-militar que venía desde mucho antes. Si bien el humanitarismo contemporáneo encuentra su carta de naturaleza a mediados del siglo XIX en Europa, cuando precisamente se extiende a todo el mundo con la asistencia humanitaria como discurso de civilización, ello no quiere decir que con anterioridad no se hubiesen presentado dichas prácticas en la conducción de las guerras. A ello aportó la formalización de importantes instrumentos internacionales que podemos remontar al siglo XVIII, comenzando, por ejemplo, con la Paz de Westfalia de 1648, la Paz de Utrecht de 1715, 1713, 1715, donde se finaliza pues básicamente la Guerra de Sucesión Española y prácticamente se empieza a configurar el mapa de la Europa occidental actual. La Paz de Utrecht, el Convenio de Ginebra la Declaración de París de 1856, el Convenio de Ginebra en propiedad de 1864, la Declaración de San Petersburgo de 1868, la primera conferencia de paz de La Haya, 1889, y instrumentos que, cuando despunta el siglo XX, pues se van a acabar de configurar con convenios y tratados internacionales ratificados por los estados. Ahí podemos empezar a hablar que se empieza a configurar oficialmente el derecho internacional humanitario. Pero, revisando nuestras guerras de independencia o la Guerra de Liberación Española de 1808-1840, nosotros podemos encontrar algunos antecedentes que se dieron al respecto. Porque estas guerras también vienen a contribuir a la consolidación de este derecho y es algo que no podemos desconocer. Lo que sucedió con el derecho internacional humanitario es que a partir de esta coyuntura se referirá a la diplomacia humanitaria durante los conflictos entre las potencias. Pero lo cierto del caso es que este derecho internacional humanitario se fue consolidando, se fue acumulando como por aluvión hasta configurar ese denso y trascendental campo discursivo que hoy día constituye el derecho internacional público y al que hoy pues, pocos se atreven a negar su carácter vinculante. De manera que el derecho humanitario bélico no surgió de la noche a la mañana en una fecha determinada, sino que se decantó poco a poco, luego de un largo proceso histórico, hasta que tardíamente por demás pudo concretarse como disciplina o actividad particular a la que le fue reconocida su campo específico. Con lo que he dicho, pues no estoy negando la enorme dimensión de los 4 convenios de Ginebra de 1949, ni del protocolo 2 adicional a los mismos, sino que subrayo en mi texto, en mi capítulo, ¿cierto?, que mucho antes de estos instrumentos abundaron prácticas en tal sentido
en la sociedad hispanoamericana, ¿cierto? En la que cobró importancia el derecho de gentes y su generalización, por entonces, estableciendo un orden jurídico universal, mínimo, aplicable a las prácticas bélicas. Con mucha antelación, principios humanitarios ya tenían materialización en el contexto de nuestras guerras de independencia. Mucho antes, el humanitarismo ya estaba en la cultura y en la tradición clásica, en las obras de los teóricos neoescolásticos españoles y en los irracionalistas europeos. Es evidente que el derecho internacional humanitario sienta sus pilares fundamentales en ellos y sobre todo en las prácticas militares consuetudinarias que se aplicaron en lo que después pasaría a denominarse como las leyes y costumbres de la guerra y que en modo alguno fueron desconocidos en el contexto hispanoamericano. Es decir, nuestra sociedad, la sociedad hispanoamericana, también jalonó en parte ese proceso de construcción del derecho humanitario bélico. Igualmente, a ello contribuyó la Ilustración y el liberalismo, en especial el primer liberalismo español. Allí se van a introducir antecedentes del derecho internacional humanitario en el sentido de la conducción de las guerras en las independencias hispanoamericanas. Porque los notables de la época, los criollos, nuestras clases dirigentes, conocían de primera mano las elaboraciones doctrinarias de los internacionalistas europeos que desde la llamada Escuela Española del Derecho Internacional, ¿cierto? Internacional, iniciada con Vitoria, continuada con Suárez, pasando por Grocio, pasando por Gentile, pasando por Vattel, se fueron imponiendo en la práctica, en las relaciones de los estados y de los pueblos. Es a partir de los postulados del derecho de gentes que se adoptarán ciertas actitudes y reglas en la conducción de las hostilidades con las que se contribuyó a la humanización del conflicto civil que vivimos en lo que hoy es Latinoamérica, desde 1808, 1809 hasta 1825, ¿cierto? Se contribuyó de enorme manera a la humanización de la guerra y a posicionar la racionalidad del derecho, a fortalecer las relaciones civilizadas a las que debían ajustarse los pueblos, los estados y quienes tenían a su cargo la conducción de la guerra misma. Es en este contexto, en medio de aquellas guerras, que se tuvo la ocasión de poner en práctica algunas instituciones propias del derecho de gentes encaminadas a la regularización del conflicto, a hacer más llevadera la situación de las tropas y de la población civil involucrada y afectada por aquel estado calamitoso de violencia generalizada que vivió la sociedad hispanoamericana por un poco más de 2 décadas. ¿Cierto? Cuando Latinoamérica rompía su cordón umbilical con España en ese contexto guerrerista y anárquico, los conceptos que los teóricos de los siglos atrás venían construyendo tuvieron ocasión de ser puestos en práctica, dependiendo, eso sí, del grado de civilización o de cultura, de ilustración, de caballerosidad que presentaran los comandantes militares
a cargo de las tropas, ¿cierto? Por eso planteamos nosotros en este capítulo que ese derecho de la guerra fue en sus orígenes consuetudinario, es decir, basado en la práctica o en la costumbre enfocada a limitar o a atenuar los efectos más perniciosos o la inhumanidad del conflicto armado. Hoy diríamos de manera un poco más técnica, a evitar los sufrimientos y las muertes innecesarias en ese conflicto armado. Con el transcurrir del tiempo, pues básicamente esas prácticas se fueron positivizando a medida que su regularización fue objeto de convenciones, de protocolos, de tratados internacionales reconocidos en conferencias internacionales por los estados, ¿cierto? Es decir, aquellas prácticas en las guerras hispanoamericanas se erigieron en germen y en antecedente directo también de lo que ya oficialmente en la década de 1860 pues va a pasar a denominarse como derecho humanitario propiamente dicho, a instancias, digamos, de las reflexiones de Henry Dunant, después de Solferino, y de organizaciones internacionales trascendentales desde entonces, como la Cruz Roja Internacional. De manera que no cabe duda de que las concepciones de ese primer liberalismo que llegaba a América a partir, digamos, de 1808, a partir de las obras y de las Cortes de Cádiz, a partir del trienio liberal español, esas concepciones liberales van a impregnar el nuevo derecho de gentes hasta el punto de aceptarse que los pueblos y los estados pues debían o deben respetar ciertas restricciones específicas en la conducción de la guerra, o lo que hoy entendemos como la obligación que tienen de respetar los derechos humanos. Es en este contexto, de 1808 a 1825, que entre nosotros el derecho de gentes va a alcanzar un alto grado de desarrollo a partir de esas ideas liberales, básicamente de justicia. Eso para referir básicamente, digamos, a los teóricos y racionalistas y naturalistas que de una u otra manera alimentaron el acervo cultural de la formación de nuestros notables, de los criollos, que estudiaron en las universidades y en los colegios, entre comillas, coloniales, y que estaban al tanto del desarrollo de estas ideas que se venían gestando desde el siglo XVI. Bueno, hay otro aspecto que también contribuye, ya no tanto desde el punto de vista de lo ius jurídico o lo ius filosófico, sino desde el punto de vista de la legislación propiamente dicha. España también es una cantera rica en fijar antecedentes del trato humanitario antes de que propiamente se reconociera como tal, ¿cierto? En ese contexto de las guerras de independencia no se puede desconocer, como ya habíamos dicho, ese espíritu de la ilustración que anidaba en la mayoría de la oficialidad que conducía pues, las huestes o las tropas de la época, y ellos habían recibido formación militar en buena medida, ¿cierto? Como lo indican las ordenanzas militares de España, ¿cierto? Creadas en el reinado de Carlos III por un grupo de ministros encabezados por el conde de Aranda, la Real Ordenanza de Intendentes de Nueva España, ¿cierto? Que fue puesta en vigor por el virrey Bernardo de Gálvez. Por ejemplo, se van a constituir en dos instrumentos que constituyen los textos, los principales textos a los que recurrirán pues,
los beligerantes mexicanos de la época, tanto insurgentes como fidelistas, durante la guerra de independencia. Las ordenanzas militares regulaban la conducta, desde luego, de los militares. Estos textos se ocupaban sobre la organización, sobre los procedimientos castrenses, todo lo relacionado con este régimen, una reglamentación moral y práctica que sirvió de guía, pues, a buena parte de los militares realistas, insurgentes o trigarantes en México de aquella época, unas ordenanzas en las que se consagraban, pues, básicamente los valores básicos de la milicia, las reglas que debían ser empleadas en la conducción de las hostilidades, estaba allí, ¿cierto? En España también, y por lo tanto en las provincias españolas en América, también fue conocido un viejo texto de principios del siglo XVIII del conde Raimundo de Montecuccoli, Las reglas del arte de la guerra, ¿cierto? Un conde italiano al servicio, digamos, de los Austria, una obra que tuvo posibilidad de ser publicada en 1812 en España y que por lo tanto fue conocida por algunos de nuestros protagonistas de las gestas de la independencia. Por ejemplo, una Real Orden del 24 de enero de 1806, durante la guerra de España con los ingleses, mandaba, por ejemplo, repatriar a los prisioneros británicos capturados, al mismo tiempo que aseguraba el canje de prisioneros. Es decir, con la reglamentación militar con que se contaba para la época, ¿cierto?, la conducción de las guerras se realizaba según ciertas prácticas caballerosas, sobre todo en lo concerniente a la oficialidad, ¿cierto? Todo se reducía a un protocolo que era más o menos seguido al interior de las contiendas que se libraron en el contexto de las guerras de independencia nuestra, ¿cierto? Hasta el punto que, por ejemplo, las derrotas entre las fuerzas regulares se hacía más llevadera que cuando se verificaba entre irregulares. Es bueno anotar, por ejemplo, entre nosotros, que la primera fase de la guerra de independencia básicamente se sostuvo a partir de las milicias coloniales, y esas milicias eran conducidas por, pues, los prohombres de la época que habían estudiado en los colegios coloniales, en las universidades coloniales, que estaban al tanto del derecho de gentes, y entonces se posibilitaban, como me detengo, pues, de una manera más particular en el libro, ¿cierto?, a brindar una serie de capitulaciones, de armisticios, de indultos, de perdones, de amnistías, en la conducción básicamente de la guerra, ¿cierto? En esta primera etapa de la guerra de independencia, que fue una guerra civil, no una guerra de descolonización como se tiene entendido, digamos, por buena parte de los historiadores latinoamericanistas, ¿cierto? Fue cuando la milicia imperó, y fue una guerra que en realidad, más que vincular al pueblo, lo que hizo fue vincular una serie de enfrentamientos entre las juntas y las ciudades, y en esa primera fase que va de 1809 a 1813, 1814, se tuvo oportunidad de llevar una guerra, entre comillas, un poco más civilizada, precisamente por los aportes que se tenían desde ese derecho, desde ese derecho de gente, ¿cierto? Los canjes, las capitulaciones estuvieron al orden del día, llevando una guerra un poco más regular. Después viene una segunda fase en las guerras de independencia, que es
la guerra irregular, ¿cierto? Viene una segunda fase que es la guerra de guerrillas, ¿cierto? Cuando, sobre todo en Colombia y sobre todo en Venezuela, ¿cierto? Esta guerra de guerrillas se impone ante la desesperación de los criollos de la época, ¿cierto? Independentistas, secesionistas, que no lograban vincular el apoyo popular y entonces, por lo tanto, a la fuerza vinculan a la población civil al conflicto, y desde entonces se va a perder en América, pues básicamente, sobre todo en el caso particular colombo-venezolano, toda noción de respeto por la humanidad, como ocurrió, digamos, a partir de, ¿qué digo yo? A partir de la declaratoria de guerra a muerte de Bolívar de junio de 1813, ¿cierto? En Trujillo, cuando decreta la guerra a muerte. Entonces empieza un periodo donde esa tradición que venía desde el siglo XVIII se va a romper, y prácticamente va a ser una guerra despiadada, una guerra salvaje, una guerra bárbara, donde a pesar de que quienes la conducían eran ilustrados, de buenas posiciones, eran cultos, recurrieron a la violencia por la violencia, ¿cierto? Todo por la necesidad de sacar avante su causa o sus deseos de gloria en un momento determinado, ¿cierto? Ese periodo, digamos, de barbarie generalizada entre nosotros, va a durar nuevamente hasta 1819, 1820 en forma, ¿cierto? Cuando tendrá ocasión nuevamente de volver a conducirse esas guerras de independencia en la parte final, ¿cierto? De una manera un poco más civilizada, atendiendo a ese derecho de gentes. ¿Por qué? Porque en España, no sobra recordar, a partir de enero de 1820, nuevamente se impone la Constitución gaditana con la rebelión de Riego y de Quiroga, cuando se abre el trienio constitucional español. Ellos tienen otra perspectiva frente a las demandas de los americanos. Ellos están abiertos al diálogo, ellos están abiertos a las concesiones, ellos creen que con la implantación de la Constitución, pues las cosas se pueden reconducir, se pueden llevar de otra forma. Entonces empiezan nuevamente a tener materialización esas viejas prácticas del derecho de la guerra, ese tratamiento humanitario, ahí sí, entre los ejércitos independentistas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no está de más enfatizar que, por ejemplo, ¿cierto? Si Bolívar hasta 1819 contaba con unas huestes de 7.000 hombres, a partir de 1822, pues ese ejército se va a volver una tropa de 30.000 hombres, ¿cierto? De 30.000 hombres, y ya van a cambiar, digamos, la actitud frente al adversario mismo, y se colocan en práctica y en ejecución, pues en buena medida, ese legado del derecho de gentes. Bueno, como no tengo sino 20 minutos, me quiero como ajustar a eso, Ezequiel, y me gustaría más bien de pronto que podamos profundizar o particularizar lo que acabo de generalizar a partir de las intervenciones que puedan estimar tener a bien los académicos. Bueno, muy bien, Luis, muchas gracias. Te cuento que tus 20 minutos se extendieron a casi 36, 37, porque la magia de la expresión oral nos genera estas cosas, con lo cual yo diría hacer lo siguiente, como hemos hecho habitualmente. Cortamos este bloque, Viviana, nos volvemos a incorporar con el mismo identificador, y ahí formulamos las preguntas, las reflexiones que seguramente tendrán los asistentes. Yo también tengo las mías, pero entonces hacemos esto, nos desconectamos
desconectamos ahora, nos volvemos a conectar y abrimos la instancia de diálogo. Me parece bien. Entonces, continuando con la exposición del doctor Castaño Zuloaga, vamos ahora a abrir la instancia de diálogo, de preguntas. Acá hay alguna pregunta o un comentario en el chat. Rolando, igual los demás, si quieren preguntar, lo ideal sería que levanten la mano que aparece en reacciones. Yo mismo voy a levantar mi mano para mostrar ahí. Así, entonces, Rolando, si querés hacer tu pregunta, estás en uso de la palabra. Estás sin el micrófono activado. Si estás hablando... No sé si no te está funcionando. Leo el comentario en el chat. Dice, muy interesante el tema. En Cuba sucedió algo parecido. Diferentes patriotas realizaron normas o aplicaron normas del derecho humanitario. No se te escucha. Si estás hablando, estás con el micrófono desligado, Rolando. A ver, ¿me oyen ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Me oyen? Ah, sí, disculpen. Bueno, Sí, saludos sí, a todos de Cuba. A ver, justamente entre el año 1868 a 1898, diferentes patriotas practicaron normas justamente del derecho internacional humanitario. Se apropiaron de esas normas que el doctor planteaba del derecho de gentes y varios, justamente de la influencia de nuestras tarjetas independentistas en toda Iberoamérica, justamente México, Argentina, Chile, esos diferentes patriotas que confluyeron. Si se dan cuenta, Cuba fue una de las pocas colonias que para la segunda mitad del siglo XIX que empieza el proceso independentista, muy atrasado comparado con las demás repúblicas latinoamericanas. Y había patriotas que sin tener un conocimiento propiamente del derecho se apropiaron a partir de esas normas. El caso, por ejemplo, de Antonio Maceo, que él no era un jurista propiamente, sino fue un militar y que utilizó normas del derecho internacional humanitario. Hablaba sobre la protección de los heridos, de los niños y las mujeres. Y es justamente cómo ese derecho en el siglo XIX trasciende justamente y que viene de esa influencia de los países iberoamericanos y que Cuba en ese periodo se apropia. ¿Oigo? Entonces, era un comentario, entiendo. Entonces, es un comentario enriquecedor, Sí, no una sí. pregunta. No. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otro comentario o otra pregunta. Si no, como suele pasar, aprovecho a hacer también mi propio comentario, porque el público es muy discreto y muy tímido, Luis. O sea, tu aproximación, que además tiene un anticipo en un artículo muy interesante aparecido en la revista de Estudios Históricos Jurídicos de Valparaíso, está abriendo camino en un tema que había sido ignorado. Por caminos paralelos, yo estaba haciendo algo parecido para el Río de la Plata, y encuentro muchos paralelismos, pero también diferencias. Vos señalabas de una manera muy clara ahí la diferencia de etapas, hasta 1813, hasta 1819. Ahora, una pregunta que te quería hacer, y en todo caso entrar en el diálogo, es sobre los caminos de esta cultura jurídico-militar humanitaria. Algo dijiste de esta obra que circula en España, pero da la impresión de que los militares están muy al tanto de lo que querramos denominar, porque las ordenanzas de Carlos III en realidad poco dicen sobre los prisioneros. Hay 2 o 3 referencias muy incidentales, pero los militares de carrera
están muy al tanto de los derechos y de las prácticas que deben tenerse en cuenta con respecto a los prisioneros. Y me pareció, después también quería hacer una pregunta, ¿qué opinas vos sobre la influencia que la ocupación francesa pudo o no tener en la reacción frente al trato conferido a las guerrillas, y se cometieron muchísimos actos de violencia a partir de la ocupación del territorio peninsular? Y, por otra parte, me pareció también muy interesante, y capaz que si podés ampliar, esta diferencia entre la profesionalización y la milicianización de la guerra de independencia. Porque también, si así como vos señalaste muy bien esta distinción entre guerra civil y guerra internacional, muchas veces se olvida ese componente diferenciado en los ejércitos de la lucha por la independencia, que son ejércitos construidos sobre la base, bueno, eso un poco para abrir el juego y además también para desasnar. Listo. Bueno, básicamente lo que yo pretendí, digamos, en ese escrito fue hacer ese énfasis, ¿cierto? Que no solo el derecho humanitario ha sido contribución de los pensadores o de los teóricos europeos, sino que desde España y desde Latinoamérica, desde Hispanoamérica, también se aportó algo para la construcción, digamos, de este discurso. Y se ve desde esas guerras de independencia. Frente a lo que tú planteas, cabe recordar que, por ejemplo, la Armada Española pues, tuvo su ocaso, tuvo su final en Trafalgar, y básicamente incluso hasta el propio ejército profesional español, a partir de 1808, también quedó básicamente desintegrado, porque lo que luego se generaliza pues es una guerra de guerrillas o la intervención inglesa propiamente en España, en la península, digamos, a que los guerrilleros connotados, en Mina, por ejemplo, en Navarra y otra serie de personajes como estos empiecen a subir, digamos, en su carrera militar. Pero los oficiales, digamos, el ejército imperial español, la Armada española, prácticamente están destruidas desde la primera década del milenio, de nación y de dinamización al interior del cubrimiento, digamos, de las plazas de oficialidad, y se empiezan a llenar con una serie de que no eran aristócratas, que no tenían las condiciones, digamos, del viejo ejército colonial, pero que habían pasado por universidades, tenían conocimientos de la filosofía de la Ilustración, entonces eso les va a permitir adoptar unas posiciones propiamente liberales o protoliberales en su desempeño, como tal, ¿cierto? Como tal. También quería hacer esta anotación con respecto a lo que tú intervienes frente a lo del tratamiento de las guerrillas por parte de los franceses, y es lo siguiente. La guerra de liberación española fue una guerra supremamente bárbara, supremamente cruenta, porque es que básicamente que el pueblo tuvo que surtir, tuvo que realizar lo que el ejército español propiamente no fue capaz de hacer, ¿cierto? La resistencia española del pueblo que se alzó en juntas, que se alzó en armas, que se fue al monte, que se alzó en guerrillas, fue la que propiamente propinó la primera derrota de Napoleón en territorio europeo. Y fue una guerra sin cuartel, fue una guerra que arrasó con cualquier espíritu de humanidad, ¿cierto? Eso nuevamente lo vamos a ver nosotros, por lo menos en Venezuela y en Colombia, a partir del decreto de guerra a muerte, a partir de la declaración de Bolívar, a partir, digamos, de las posiciones que adoptan los realistas también con los resistentes realistas. Entonces, es una guerra brutal que básicamente se va a generalizar hasta 1819. Muy bien, muchas gracias. Adriana, que no sé, Adriana qué, pero Adriana está acá y quiere preguntar algo.
certo? Soy Adriana Campos. Não sou hispanohablante, sou brasileira, pero e pido desculpas, pero primeiro quero felicitá-lo por sua investigação, nosso palestrante e apresentação. Em segundo lugar, pergunto se as interpretações apresentadas se aplicam às guerras de independência de Brasil. Nosso Brasil, pois, hubo em Brasil o grande protagonismo das tropas em la independência e grande presença em las guerras de Pará, Maranhão e outras muitas províncias do Brasil. Que opina de la aplicação do Código de Lip a las guerras de independência de Brasil? Pronto, pido desculpas por mi portuñol. Gracias. Bueno, no sé si te capté bien. ¿Me estás preguntando por el Código Lieber norteamericano? No. El Código de Conde de Lippe es un código de 18 portugués. No, yo del caso portugués no, y el caso brasileño no lo conozco muy bien, que digamos. Sé que se siguió otro proceso diferente porque al fin y al cabo la independencia brasilera fue concertada con la corona portuguesa. Pues don Juan decide dejar a su hijo se declara emperador del Brasil, no se causa, digamos, ese caos de guerra civil tal como se ocurrió entre nosotros. Pero hoje há uma interpretação que coloca as guerras de independência fuertes, muitas, a concertação, há guerras importantes, a Bahia, muitas mortes em Pará, muitas mortes em Bahia, muitas violências, a historiografia alterou-se. Mas, ok, de toda forma, obrigada. Gracias. Luis y Adriana, yo entiendo lo siguiente por lo que ella está diciendo, que me parece muy interesante, dentro y esta comunidad que nosotros tenemos acá encaminada en los encuentros virtuales del Instituto de Investigación e Historia del Derecho, nos permite hacer estos diálogos de experiencias diferentes, distintas, que tienen puntos de comparación. Creo que el trabajo de Luis te puede venir bien como sugerencia para corroborar, verificar o eventualmente corregir, para el caso brasileño, este planteo. Lo que habría que ver ahí, indudablemente, son los documentos de aplicación. O sea, ¿qué expedientes militares quedaron? ¿Qué dicen los testimonios sobre el resultado de los enfrentamientos? Es muy posible, se me ocurre a mí, que lo que pueda resultar es que haya habido algún tipo de silenciamiento a partir de los conflictos. Entonces, tal vez incluso, creo que un camino para trabajar que es muy aleatorio, pero que puede traer muchas oportunidades, es el de las memorias de época. A ver, y también la prensa periódica. Yo me imagino que algún periódico de
de Salvador, de 1820-21, una pequeña crónica, una mención acerca del trato a los prisioneros, puede decir, y ahí puede ser que haya una punta del cordel para tirarlo y para sacar ideas, porque claro, en estos conflictos entre las fuerzas leales a los Braganza, tenemos militares profesionales, así que no sería nada extraño encontrarse con estas menciones y con estas referencias y con esta estructura mental propia de lo que muy bien marcó Luis, es ese criterio humanitario, moderno, ilustrado, porque formaba parte de la educación compartida de los militares de esa época. Bueno, pero me he excedido, así que le volvemos a dar la palabra a Luis. Sí, ahí dependía básicamente del grado de ilustración o de caballerosidad que tuviese el comandante o el militar a cargo de una hueste. ¿Cierto? En las guerras civiles nuestras, posteriores a la independencia, también se va a perder cualquier concesión de humanitarismo, porque esas guerras civiles van a ser más encarnizadas, van a ser más nefastas, inclusive que las propias guerras de independencia, porque de lo que se trataba era de exterminar básicamente al enemigo. Los conflictos civiles colombianos básicamente fueron más bárbaros. Por ejemplo, yo recuerdo una batalla, un combate que es el de 1829 en el Santuario, cuando un general republicano llamado José María Córdoba, ¿cierto?, se levanta contra el poder absoluto de Bolívar cuando se pretendía proclamar emperador de los Andes, se refugia en un pueblo pequeño con 300 reclutas, envían 800 veteranos de las guerras de independencia y prácticamente vuelven eso una carnicería, ¿cierto? Y eso lo presentan simplemente como si fuera un combate, el combate del Santuario, donde hubo más de 300 bajas, más de 300 muertes. Y no obstante muestran, por ejemplo, la batalla insigne colombiana, que es la que dice que le dio la libertad a la Nueva Granada, la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, donde no hubo sino 40 bajas mortales y la mayoría de ellos fueron pues básicamente heridos, rebatados en el campo de batalla. Y esa es la batalla gloriosa que sella la independencia de Colombia, que si la comparamos con un simple combate como el que se sostuvo el 29 de octubre de 1829 por un general republicano en contra del padre de la patria, del libertador, que quería ser emperador, simplemente lo muestran como si fuera un simple combate, cuando la mortandad fue mucho mayor. Eso indica el grado de barbarie de las guerras civiles que con posterioridad nos asolaron y en los cuales se perdió cualquier noción de humanitarismo, porque quienes ya conducían esas tropas no necesariamente tenían la formación que tuvieron nuestros prohombres, digamos, de la independencia, que al fin y al cabo la hicieron, pues los notables, los ricos, los potentados, los que tuvieron oportunidad de concurrir a los claustros de educación superior de la época. Viviana está con una pregunta. Sí, una pregunta. Por lo menos estás con la mano levantada. Sí. Una pregunta, Luis, me encantó, me gusta muchísimo el tema. Te quería preguntar si para la época que vos estudiaste, o a lo mejor en los años inmediatamente posteriores, se alzan voces sobre todo este tema, sin llamarlo de esa manera, porque no se conocía el término derecho internacional humanitario, desde el derecho. Es decir, así como Ezequiel te decía, algo debe haber también en la prensa, en la doctrina, si es que la doctrina jurídica en aquella época tenía algún tipo de desarrollo, o en los años posteriores, se alzan voces reclamando el cumplimiento de determinados principios de lo que hoy podríamos llamar derecho internacional humanitario. Muchas gracias. Básicamente eso está en el derecho de gentes, está en estos teóricos, está en Batel. Por ejemplo, las ordenanzas
y las reales cédulas para la Real Armada, lo mismo que una reglamentación que hubo para la actividad del corso español, en particular, ya fijaban que se debía dar un trato humanitario a los prisioneros, a los heridos, ¿cierto? La tortura estaba prohibida, no se podía proceder con violencia antes de que la presa fuera juzgada, ¿cierto? Había una distinción entre lo que era un preso y lo que era un prisionero, ¿cierto? Un prisionero era básicamente el militar, el soldado, que era capturado en acción o que se rendía mediante una capitulación. Y por lo tanto, ese prisionero gozaba de un tratamiento especial por parte del oficial o la hueste victoriosa, ¿cierto? Podían conservar sus armas, unas condiciones de semilibertad, podían ser canjeados en un momento determinado. Y todo eso está en las ordenanzas militares de la época, ¿cierto? Muchas gracias. Los heridos tenían eso, un trato humanitario al respecto, ¿cierto? El respeto por el vencido fue un dogma a cumplir, digamos, por los militares más pundonorosos de la época, ¿cierto? Porque al fin y al cabo eran personalidades cultas, refinadas, protoliberales, impregnados del espíritu de la Ilustración, ¿cierto? A ver, hay una pregunta o un comentario de Jair Wilson. Jair Wilson. Bueno. Jair Wilson Silva quería hacer una pregunta que no sé si la está formulando o no la estamos escuchando. No, perdón, es que no, no había abierto mi micrófono. Buenas tardes. Luis, buenas tardes. Gracias por tu aportación. Muy bueno el tema. Bellísimo tema. Me ha gustado mucho que confluye ahí con mis estudios de Cádiz. Y estaba pensando aquí, porque estoy escribiendo un texto acerca de Bayona y el Estatuto de Bayona y también las gestiones del Estado. Después que regresa Fernando VII ahí a España y que a el regreso también del absolutismo. Hay en estas cuestiones de Estado algunos prisioneros, ahí principalmente los escritos de los apuntes de Villanueva, que hace una evocación acerca directamente a esta legislación de guerra, pero que quería preguntarte si hay algo en este sentido en la Constitución de Cádiz, porque hay algunos prisioneros evocaban la legislación anterior, o sea, que las 7 partidas evocaban ahí las recompilaciones nuevas y no hacía referencia, por ejemplo, al texto de Cádiz. No quería saber si ha pasado alguna cosa para Cádiz, para la Constitución, el texto constitucional, o si apenas ha sido una legislación infraconstitucional en el periodo liberal. Y si algo ahí aporta también en el periodo del trienio liberal. No sé si me ha comprendido. Creo que sí. A ver, formalmente el texto de Cádiz en cuanto tal no se ocupa, digamos, de ello, pero los diputados que concurrieron a Cádiz, buena parte de ellos, o de algunos teóricos que estaban al respecto de las discusiones de lo que se manejaba en Cádiz y lo tenían claro. Por ejemplo, un actor principalísimo como Flores de Estrada, ¿cierto? Flores de Estrada, que además de haber tenido un proyecto de constitución para España, también tiene una obrita que se dedica a ese cambio que se debe dar, digamos, en lo castrense, porque él básicamente sostiene que es el pueblo en armas el que debe sostener el nuevo régimen mediante las milicias, ¿cierto? Las milicias, la nueva concepción
de quién es el guardián de la soberanía política, de quién es el guardián de los derechos y de las libertades del pueblo, ¿cierto? Se desconfiaba de un ejército, porque el ejército, digamos, hasta antes del debacle pues, con la Gran Armée francesa, pues había sido una oficialidad más al servicio de la corona, del soberano, que se entendía que era el rey, pero cuando ya se cambia el concepto de soberanía por la popular o por la nacional, pues entonces los liberales van a defender, y ese va a ser un aporte que van a seguir los liberales, por lo menos en mi país, durante el siglo XIX, que se van a decantar más por la milicia que por el ejército. Van a considerar que el ejército es una amenaza, como lo que pasó, digamos, con la profesionalización del ejército libertador, una vez cede, digamos, la pretensión de la corona en nuestro territorio, que se volvió básicamente una bota militar que oprimió libertades, se luchó contra el absolutismo fernandino, y no obstante lo que se impuso fue el absolutismo de los caudillos militares. Los liberales siempre consideraron que debía ser la milicia, porque la milicia es la ciudadanía en armas. La milicia está conformada es por ciudadanos que viven unos valores institucionales de defensa por el Estado, por sus libertades, frente a cualquier déspota, frente a cualquier violación a sus derechos, mientras que el ejército profesional estaba básicamente para respaldar pretensiones personalistas o monárquicas. Por ejemplo, en el caso colombiano, se llegó al extremo, por ejemplo, en la Constitución Liberal de los Estados Unidos de Colombia de 1863, una constitución civilista muy linda, muy bonita, muy libertaria, de decir, ¿cierto?, que el ejército profesional se debía reducir a 6.000 hombres y que no podían estar sino hasta 7 kilómetros alrededor de la capital de la República de Bogotá, ¿cierto? Los liberales siempre mantuvieron esa posición, desde Cádiz, pasando por buena parte de las constituciones republicanas nuestras, de minimizar el pie de fuerza profesional a su mínima expresión y de fortalecer en su lugar las milicias. No sé si te alcanzo a configurar un poco la idea que tenías al respecto. Bueno, creo que es muy enriquecedor este comentario. Hay algunos comentarios de paso, Luis. Yo sé que lo tuyo es de mucha modestia, pero como el público está curioso, ¿dónde puede leer este capítulo? Y también está el texto que publicaste en la revista de Estudios Históricos Jurídicos. Si querés anotar acá en el chat, para conocimiento de nuestros asistentes, el material, y mientras vas haciendo esto, un comentario que me estaba acordando para Jair Dilson. Yo recuerdo haber encontrado en los diarios de sesiones del trienio referencias muy interesantes, poco erudita, pero muy interesantes. Hay un debate para establecer depósitos de prisioneros. Este es el nombre con el que llaman durante la época a los, diríamos, campos de prisioneros, depósitos de prisioneros. Entonces, hay una cultura, como dice Luis, que está dando vueltas por ahí, tal vez poco formalizada, pero muy, muy extendida. Luis, estás sin el micrófono, así que... Tú tienes dos testigos muy enriquecedores al respecto, que en buena medida pues, fortalecen lo que yo planteé en ese artículo del año del 2012, creo que fue, la revista chilena esta de Estudios Histórico-Jurídicos, cuando hablabas del tratamiento que reciben 1.200 prisioneros británicos que fueron capturadas pues, por las fuerzas hispanoamericanas, españolas de la época, cuando pretendieron tomarse Buenos Aires en 1806, ¿cierto? Capturan, no dicho, se entregan 1.200 efectivos, los internan en las provincias argentinas con un trato digno,
humanitario, ¿cierto? Ni siquiera los hicieron desplazar en grandes caminatas, tenían que ser en carretas, hospedados de ciertas maneras, ¿cierto? Eso muestra, digamos, que entre nosotros ya se daban esos tratamientos humanitarios hasta la época, porque es que la condición de prisionero garantizaba unos derechos mínimos de trato humanitario. Se debía tratar a las personas como tales y independientemente de la calidad del prisionero, aunque desde luego, ¿cierto? Si el prisionero era noble, si el prisionero era un oficial, pues tenía un mejor trato que aquel prisionero que era un plebeyo o que prácticamente era un conscripto. Pero al interior, digamos, de la oficialidad se gozaba de un trato de caballerosidad, de libertad, un trato honorífico, digamos, con el vencido. Se les permitía incluso llevar armas, porque ellos habían dado básicamente su palabra de honor al rendirse, de que no iban a volver a combatir, de que no se iban a fugar, ¿cierto? Eran unos prisioneros que eran tratados como personas, ¿cierto? Ezequiel, está quedando 6 minutos nada más, así que... Sí, yo diría de ir cerrando por ahora. Le vamos a dar la palabra a Luis para que se despida. Nosotros nos vamos a ir despidiendo, y nos vamos a ir despidiendo como sucede siempre en estas reuniones, con la transversalidad del comentario, la duda, el enriquecimiento, la pretensión de hacer nuevas investigaciones y fortalecer nuestra red atlántica, europea e iberoamericana en historia del derecho. Creo que muchos, Luis, a partir de tu exposición, se van con ganas de hacer cosas en sus respectivas experiencias, países, lo van a tomar como un punto de partida. No te olvides de tu material, no te olvides que después, en todo caso, lo que pueda estar disponible, y también el libro, que no está disponible digitalizado, pero está disponible para su adquisición, nosotros se lo hacemos circular a quienes estuvieron presentes el día de hoy. ¿Está? Así que Viviana después lo mandará. Estamos, como siempre, muy contentos, también muy contentos de que hayas traído a una audiencia particularmente nutrida de Colombia, que sepan que también pueden asistir a estas actividades, no solamente los que están abonados a nuestras reuniones. Como dijo Viviana, por supuesto, recuerden que estamos suspendiendo las actividades por el receso invernal, que nos volvemos a ver el 4 de agosto con una conferencia, una reunión de trabajo a cargo de la doctora Jacqueline Basalo, miembro de nuestro instituto. Yo me despido, le agradezco a Luis por su intervención y le doy el uso de la palabra para que él se despida. Igualmente te agradezco, Ezequiel, hombre, la oportunidad de estar en este evento, y a la doctora Viviana por su amable atención, y al resto de los compañeros presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dejamos planteados un montón de puntos de partida, que es lo más importante, ¿no? Para que la gente empiece a encontrar puntos para empezar a trabajar. Muchas gracias. Felicitaciones. Nos vemos. Hasta luego. Que esté muy bien.